Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor, cuando amo tu ley, cuando amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies, y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley. Hola, 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 buenas noches, bienvenidos inconmovibles, qué gusto estar nuevamente con ustedes desde sus hogares, qué alegría de verdad poder disfrutar de una noche más, un tiempo más de estudio bíblico. Yo le agradezco a cada uno de ustedes que está en este momento con nosotros y le pido, bueno, ya veo que hay mucha gente conectada esta noche, lo cual es una bendición, y yo le pido que usted vaya escribiendo ahí sus mensajes para irnos saludando. Espero que hayan tenido una semana especial, una semana llena de la bendición del Señor, y que ya ahora usted pueda estar ahí preparado con todo lo que necesita para este estudio bíblico que vamos a tener, un tiempo de refrigerio, un tiempo especial, que usted se pueda relajar todo lo que pueda, que usted pueda disfrutar de todo lo que vamos a hacer en este tiempo, y podamos juntos realmente crecer, podamos juntos entender cada día más la palabra de Dios. Tenemos cosas muy bonitas en esta noche y yo quiero que usted esta noche se siente ahí cómodo, que usted escuche lo que viene. Tenemos un invitado especial que nos va a bendecir tremendamente con la música. Entonces, si usted ya está listo, yo le voy a pedir que se ponga cómodo. Si usted todavía no está listo, bueno, le voy a decir qué necesita para que estemos listos. Necesitamos, como siempre lo decimos, ¿verdad? Nuestra Biblia, aquí está la mía, nuestra Biblia para que podamos estudiar. Necesitamos un cuadernito, ¿verdad? Como siempre ya yo hice mi tarea respecto a las notas y todo lo demás que vamos a estudiar. Un lapicerito para apuntar todas aquellas cosas que usted necesite apuntar. Necesitamos también, bueno, yo necesito, ¿verdad? Un cafecito, o si usted tiene ahí, puede ser agüita, puede ser un té, puede ser lo que usted necesite en ese momento. Y también yo le voy a pedir que usted esta noche nos acompañe con sus comentarios, con sus dudas, con sus consultas. Mire, no se quede ahí con una duda, no se quede con una inquietud. Si hay algo que necesitamos aclarar, lo aclaramos. Si hay algún momento en que necesitemos devolvernos un poquito de cómo vamos, lo vamos a hacer. Lo importante es que todos entendamos con claridad lo que nos dice en esta noche el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y que todos vayamos muy bien entendidos. Como decíamos la vez pasada y como nos han enseñado en la escuela o en el colegio, no hay preguntas que no tengan validez. Yo sé que en el mundo se dice otro dicho, pero eso no lo vamos a repetir aquí nosotros porque somos cristianos, no lo vamos a hacer así. Ahora sí, póngase cómodo, disfrute de la transmisión, disfrute de la enseñanza, y le voy a pedir que usted disfrute ahora sí de lo que viene, un tiempo especial de adoración a nuestro Señor, donde vamos a quitarnos toda carga, todo peso. Nos vamos a despojar de todas aquellas cosas que tenemos encima quizá de la semana. Así que lo invito a que usted disfrute en este momento este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios a través de la música. Muy buenas noches, que el Señor le bendiga en esta noche a todo el pueblo del Señor que nos está mirando desde el grupo Inconmovibles. Para mí es una bendición, un placer poder estar compartiendo con ustedes en esta noche la adoración para el Señor. Amén. Así que usted que está ahí en casita viéndonos desde Inconmovibles, siéntese alegre, siéntese gozoso, adore a Dios con nosotros, adore a Dios con nosotros. Me presento, mi nombre es Jesús Salazar y soy del Ministerio Puerta de Esperanza, ubicados acá en San Sebastián, con nuestra pastora Maritza Duarte. Es una bendición
Es un honor poder estar compartiendo hoy esta noche con ustedes una adoración, una alabanza para el Rey de Gloria. Y yo quiero que usted en casita no solo me deje cantarle a Dios, sino que usted también en casita se ponga a orar a Dios conmigo. En esta noche vamos a entonarle a Dios, pero antes de alabarle hay una palabra ahí en la palabra del Señor que dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas, no importa la situación que tú estás. Hay que alabarle a Dios, hay que gozarnos, hay que darle lo mejor siempre al Señor. Dice de generación en generación. Y hoy declaramos en esta noche que esa generación de esos tiempos no esté adorando a Dios, sino que cantaremos sus alabanzas, dice el Salmo 79. Cantaremos nuestras alabanzas al Rey de Gloria. Y por eso prepárense, esté en casita y adore a Dios conmigo en esta noche. Amén. Vamos a alabar a Dios. Levanta tus manos. Ahí en casita, levanta tus manos, cierra tus ojos, den lo mejor al Señor y dígale al Padre: yo te adoro, yo te exalto, tú eres mi todo, yo te canto, mis alabanzas son tuyas, Señor. Muchas gracias, Jesús. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, uno abre su boca, es fuego su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna
casa, dale un fuerte aplauso al Señor. Estamos agradecidos con Dios y le adoramos. Muchas gracias al Rey de Gloria y muchas gracias al Pastor Ana que me ha dado la oportunidad de estar por acá con ustedes. Es un gusto, es un placer estar con ustedes hoy en Inconmovibles. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, definitivamente el Señor nos reconforta a través de la música, a través de la alabanza y de la adoración a Él. Él es poderoso. No hay nadie más como nuestro Dios y realmente es una bendición tremenda. Muchas gracias, Jason, que yo sé que está conectado desde allá, desde Atillo. Muchas gracias por tomarte el tiempo para bendecirnos con esa hermosa canción en esta noche. Muchas gracias también a la pastora Marisa Duarte que nos ha apoyado con que Jason, que es uno de los ministros adoradores de la iglesia Puerta de Esperanza, nos haya bendecido en esta noche. Y yo espero que usted haya recibido realmente de parte de Dios la bendición de ese tiempo de música tan precioso, donde si traíamos alguna carga, yo sé que usted ha podido meterse en la presencia de Dios y despojarse de todo peso que haya tenido en este momento. Quiero pedirles, antes de continuar, una disculpa porque me estaba percatando, bueno, como saben, mi esposa y mi hijo aquí están monitoreando, igual que el pastor Francisco monitorea desde donde él se encuentra toda la transmisión, y me estaba percatando, porque ellos me lo hicieron ver, de que hoy no estamos transmitiendo a través del grupo de Inconmovibles, se está transmitiendo a través de la cuenta del perfil de Facebook de Inconmovibles, que es algo un poquito diferente. Pero lo importante y lo que le doy gracias al Señor es que usted está en esta noche aquí conectado. Yo esperaría que ninguna persona que es parte del grupo se vaya a quedar afuera de la transmisión. Pero si usted sabe de alguien, usted por favor le comparte el enlace para que todas aquellas personas se puedan conectar. Voy a saludar un poquito a toda la gente que está hoy con nosotros. Aquí yo estoy monitoreando todas las personas y les agradezco que estén en este tiempo acá. Bueno, tenemos a la pastora Gladys Casanova Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. A Mario Gerardo Vargas, que se conecta desde Atenas. Tenemos al pastor Francisco Valverde, Jason, que ustedes lo acaban de escuchar. La pastora Eunice Vindas, el pastor Luis Paulino. Eribe Ureña, que está con nosotros desde Corralillo de Cartago. Doña Rebeca Abarca, quien es la propietaria junto con su esposo de Recursos Bíblicos, y ellos se han conectado en esta noche desde Palmares. Los saludamos, les bendecimos y les damos la bienvenida a las transmisiones. Marta Eugenia Álvarez, que nunca puede faltar, gracias Tani por estar con nosotros. Cristian Ayala, que se ha unido con nosotros en esta noche desde Santiago de Chile. Rebeca Rojas, que nos mira en esta noche desde Tronadora, allá en Tilarán. Un saludo allá a mi tierra que tanto amo, Tilarán, Guanacaste. Kenneth Chávez está con nosotros allá desde Desamparados. El pastor Guillermo Rojas, pastor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos a Zareli Chacón, que nos está viendo también desde Estados Unidos, desde la Florida. Esteban Espinosa desde el lado de Pavas. Danilito López, bienvenido. Danilo Coqui desde Heredia, Azán. Bueno, en fin, todos los que se han conectado. Si alguno se me quedó, por favor me pone ahí un mensaje, un comentario para saber que usted está con nosotros, pero realmente muchas gracias por estar aquí. Tenemos un mensaje especial en esta noche de parte de una persona que considero una madre ministerial, y realmente es alguien a quien amo con todo mi corazón. Es una persona que me ha bendecido muchísimo en mi vida y sé que a muchos de ustedes también, y yo quiero que usted pueda disfrutar de este mensaje y recibir la bendición que ella tiene para nosotros en esta noche. El Señor les bendiga muchísimo. Estamos aquí en el nombre de Jesús para bendecirlo, hermano y hermana. Es una gran bendición para mí llevar un saludo a su equipo de trabajo, al grupo que se reúne. Me da mucho gusto saber que están aprendiendo, porque el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Y ahora le doy gracias a Dios porque estamos unidos en un mismo espíritu
aprendiendo. Yo me doy cuenta que ustedes están estudiando el libro de Romanos y se van a encontrar el montón de bellezas, de palabra, de profundidad, de muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestro caminar, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que demos el testimonio que tenemos que dar y pueda salir de nosotros los dones y los frutos que el Espíritu Santo ha puesto. Los felicito por estar todos en sintonía, aprendiendo, ¿verdad? Le pido a Dios que este grupo se haga muy grande, porque veo que hay de Costa Rica y de fuera de nuestras fronteras también. Y entonces en el nombre de Jesús los insto a crecer, a producir ese fruto de primera que el Señor nos ha dado y nos ha capacitado para que nosotros demos ese fruto. Y acuérdese que antes no éramos pueblo, pero que ahora sí somos pueblo, con un vestido de lino fino resplandeciente. Antes no conocíamos nada, pero ahora sí, porque Dios es fiel y Dios es bueno. Ahora somos hijos, ahora como hijos coherederos, y tenemos todas las bendiciones que vienen del Padre a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo que vive en ti como templo vivo que eres del Espíritu de Dios. Puedes recibir todo ese montón de bendiciones para ti, para tu casa y para todo aquel que te rodea. Bendito Dios Todopoderoso y Eterno, y en el nombre de Jesús desato miles de bendiciones para su vida y para su casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastora Eunice, muchísimas gracias. Una mujer de Dios, una bendición para muchas personas, y recibimos todas esas bendiciones con mucho gozo. Les agradecemos, sabemos que están conectados allá desde Zapote, desde el lugar donde ellos residen, el Pastor Luis Paulino y la Pastora Eunice, y queremos también darles gracias por todo el apoyo que le han dado al Ministerio Inconmovibles y todo lo que estamos haciendo para el Señor, que siempre es una bendición tener el apoyo de nuestra iglesia, la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Y ahora sí, bueno, pues vamos a entrar en materia. Otras personas se han ido conectando y les agradezco la sintonía con nosotros. Por ahí, bueno, veo que está Vanessa y otros más que aquí no puedo ver, pero como les decía, envíenos su mensaje, aquí estamos monitoreando los mensajes. Recuerde tener a mano todas aquellas cosas que necesitamos y también que usted pueda comentar, usted pueda poner ahí sus consultas, sus dudas, sus aportes para que hagamos de este estudio algo integral y podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Esta noche nos corresponde Romanos capítulo 4 y hemos visto ya, bueno, 3 capítulos que nos hablan principalmente sobre la condición del hombre, la condición pecaminosa del hombre ante Dios, la obra salvadora de Dios para con los hombres, el entender de que la salvación no es por obra, sino que es por gracia y por fe en el Evangelio de Jesucristo, y también que está disponible no solamente para los judíos, sino también para todos aquellos que no somos del pueblo judío, que en algún momento se nos llamó gentiles, pero que ahora somos pueblo, somos hijos de Dios y formamos parte de ese pueblo maravilloso del Señor que nos ha dado el privilegio de serlo por el sacrificio de Jesús. Y vamos entonces a leer lo que llamamos el resumen aprendizaje que tuvimos del capítulo 3, y entonces yo voy a procederles a leer esta enseñanza o resumen que pudimos tener de lo que aprendimos la semana anterior, el viernes anterior. Entonces, bueno, nos dice que respecto a Romanos capítulo 3, el punto número 1 que tenemos que tomar en consideración: ninguna cantidad de consenso humano puede anular la verdad de Dios. La apelación final de los cristianos no es una corte nacional o internacional, o la corte de la opinión pública, sino la palabra de Dios. Asimismo, las falsas conclusiones de otros no justifican el rechazo de la verdad. La verdad de la Biblia debe ser creída. Los pecadores siempre quieren un evangelio que les permita seguir en pecado.
Pero el apóstol Pablo saca a los incrédulos de todo falso refugio, ya sea que confíen en un nombre, ordenanzas o en un falso razonamiento. Has dejado todas tus excusas y argumentos y te has sometido a la palabra de Dios como tu autoridad última. Una pregunta que todos debemos interiorizar. ¿Realmente la palabra de Dios es autoridad en nosotros o tenemos otras creencias y otros argumentos a los cuales estamos prestándole atención? Punto número 2 que rescatamos del capítulo 3. Cristo es el objeto de nuestra fe, nuestra propia creencia no puede serlo. Debemos mirar fuera de nosotros mismos a Cristo. El Antiguo Testamento testifica que debemos mirar a Cristo. Nuestra única esperanza de justicia no está en nuestras obras de obediencia a la ley de Dios, sino en la obra de Cristo de redención de pecados por el precio de su sangre preciosa. Solo Cristo puede satisfacer la justicia de Dios contra el pecado y apaciguar su justa ira contra aquellos que lo deshonran. Todo aquel judío o gentil que confía solo en Cristo es declarado justo por el juez supremo. El Señor dice así a todos los que oyen el Evangelio: heme aquí, heme aquí. ¿Has puesto aparte tu autojusticia y recibido a Cristo y descansado en Él como tu única justicia delante de Dios? Definitivamente algo que nosotros debemos meditar en lo que aprendimos la semana anterior es que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, mientras nuestra fe se fundamente en el sacrificio de Cristo y en su obra salvífica, nosotros tenemos redención y tenemos perdón por nuestros pecados. Podemos hacer muchas cosas creyendo que con eso nos vamos a acercar más a Dios, pero eso no quiere decir que vamos a estar más cerca, porque no se trata de nosotros, se trata del Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, ya que hemos podido por lo menos hacer un pequeñito resumen y sacar ahí algunos puntos importantes de lo que vimos la semana pasada, ahora sí vamos a entrar en materia con lo que es el capítulo 4 del libro de Romanos, que es la enseñanza que tenemos para esta noche. Yo tengo aquí ya mis notas listas. Yo espero nuevamente, le invito para que usted tenga allí lista su Biblia, usted tenga allí lista su cuaderno, su lapicero y cualquier cosa que lo haga poder sentirse cómodo en este momento, para que usted y todos los que estamos conectados realmente tengamos un tiempo de edificación. Entonces ahora sí, vamos a entrar en materia. Nuevamente les digo y les insto para que ustedes hagan sus comentarios, sus observaciones, sus aportes, sus consultas, y entonces vamos haciendo de esto algo bien dinámico. Hoy tenemos por ahí unas cositas nuevas que vamos a ver si podemos utilizarlas, y entonces, bueno, vamos a iniciar hablando ahora sí de el capítulo número 4 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y nos dice que este capítulo 4 tiene dos secciones que son, la primera nos dice que tiene un título que nos indica el ejemplo de Abraham. Algunas Biblias, Reina Valera, revisadas, tienen como título Abraham justificado por la fe. Y esa es la primera sección que tenemos del capítulo 4. La segunda sección nos dice que se trata sobre la promesa realizada mediante la fe. Y entonces podemos ver que en la primera sección, que es en la que vamos a entrar en este momento, sobre el ejemplo de Abraham, podemos decir que en esta sección se confirma por medio del Antiguo Testamento que la doctrina de la justificación por la fe no es una novedad. Eso lo vamos a ver conforme vamos desgranando cada uno de los versículos. La doctrina entonces de la justificación por la fe no es algo nuevo del Nuevo Testamento, valga la redundancia, sino que es algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Y también podemos ver que a Abraham se le considera aquí como precedente que prueba el punto de vista de que la justificación es solo por medio de la fe.
Abraham fue el progenitor del pueblo judío, de ahí que su ejemplo sea crucial para el argumento de Pablo en este capítulo. Entonces, vamos a leer primero, vamos a ir desgranando ahora sí cada uno de los versículos, y antes de eso quiero darle la bienvenida a Vanessa González, que está acá con nosotros, y a Ivonne García, que también nos está acompañando en esta noche. Y a todos aquellos que no he podido saludar, sean también bienvenidos. Entonces, con su Biblia a mano, vamos a empezar a leer el capítulo 4, versículo 1 y 2, que es con el que vamos a dar inicio para ir desgranando versículo por versículo. Si usted no tiene su Biblia a mano, o la tiene en su teléfono y está usando el teléfono para poder ver la transmisión, entonces le vamos a poner en pantalla esos versículos para que usted los pueda leer con nosotros. Y dice entonces de la siguiente manera. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora sí. Entonces, lo primero que podemos ver de esto que nos está hablando aquí el apóstol Pablo es que Abraham no puede gloriarse ante nadie por su obediencia a Dios, ya que su relación con Dios no fue fundamentada en la obediencia, es decir, no fue fundamentada en las obras, sino en su creencia de que fue Dios quien lo llamó. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que es por medio de la fe. Abraham no pudo haberse justificado ante nadie de que su creencia estaba fundamentada en todas las cosas que él hizo a lo largo de su vida cuando Dios se las pidió, sino en el hecho de que cuando Dios se acercó a él, cuando Dios se reveló a él y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él creyó a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. No había en ese momento ninguna obra que pudiese justificarle, sino únicamente la fe de saber quién era el que le había llamado. La frase justificado por las obras nos indica que Pablo refuta una doctrina que tenían los rabinos acerca de que Abraham tenía méritos sobrantes que eran aplicables a todos los judíos. Y eso usted lo puede relacionar, apúntelo por ahí, con el versículo 8 del capítulo 3 de Lucas. Los judíos creían en ese tiempo, cuando Pablo les escribe todo esto, ellos creían que todas las obras de Abraham, por ser ellos el pueblo descendiente de él y ser sus hijos, ustedes saben que hay incluso una canción muy famosa que se cantaba en la escuela dominical tiempo atrás que decía, el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también. Bueno, creo que la mayoría aquí lo hemos escuchado y la cantamos algunos de nosotros siendo niños. Entonces los judíos creían que por las obras de Abraham ellos también podían imputarse esas obras, lo cual no es para nada correcto, sino que ya esas obras o ese argumento que los judíos habían mantenido durante tanto tiempo a través de la obra de Cristo quedó totalmente erradicado. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos también que entender que el tratar, como algunos hoy en día quieren, de volver al judaísmo y de acoger esas doctrinas que se están moviendo hoy en día, judaizantes, no le va a hacer a usted ni me va a hacer a mí acercarnos más a Dios, no nos va a justificar ante Dios, no vamos a ser más santos por ello, no vamos a tener ningún favor especial, ni se nos va a atribuir ninguna condición especial, porque simplemente todas esas obras, esos ritos y esas cosas han quedado ya delante de Dios totalmente erradicadas. Ok, vamos a seguir entonces ahora con los versículos del 3 al 5, que dicen de la siguiente manera. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero
Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué tremendo lo que nos habla estos versículos, esta porción de versículos. Pablo utiliza un ejemplo cotidiano en relación con este versículo, y lo que nos quiere decir es que si la salvación fuera por obras, entonces Dios estaría pagando lo que debe a cada persona y lo haría de una forma justa. Entonces todas las personas recibirían una retribución de parte de Dios diferenciada, es decir, no habría una equidad, por llamarlo de esa manera. Hay justicia, pero no hay equidad. El que hace muchas obras va a recibir un pago por esas muchas obras. El que hace pocas obras va a recibir un pago por esas pocas obras. El que no hace nada, pues simplemente no va a recibir nada. Pero entonces Pablo es lo que está diciendo acá. No es que esto se trate de un pago por obras, porque entonces cada quien recibiría lo que es justo, sino que lo que nos dice es que bajo la enseñanza del Evangelio, la justicia, es decir, la justificación se alcanza por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pues todo ser humano, al igual que el mismo Abraham en su momento, es un impío frente a las normas absolutas de Dios. Nadie, por más que trate, lo sabemos bien, ningún ser humano, excluyendo la obra que hizo el Señor Jesucristo, puede alcanzar a la perfección la ley. Y la ley misma nos dice, nos indica que cuando una persona peca, cuando una persona transgrede alguno de los mandamientos de la ley, no solamente de los 10 mandamientos, como hablábamos de la semana anterior, sino de los 600 y resto preceptos que están identificados en la ley de Dios, con solo uno que una persona transgreda se hacía culpable de toda la ley. Entonces, cualquier persona delante de esas normas absolutas de Dios resulta un impío, un pecador. La frase que nos dice justifica al impío, que la encontramos en el versículo 5. Es una imagen forense. El hombre es tomado tal como es y es perdonado. No importa su condición, no importa la situación. Por eso es que siempre decimos, cuando predicamos y cuando evangelizamos sobre todo, que no hay ninguna situación de pecado, no hay nada, o sea, nadie puede ser tan malo, tan pecador, que no pueda acercarse a Dios y recibir la justificación a través de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Porque Dios ya castigó el pecado en él, lo vimos la semana pasada, y entonces Dios toma a la persona tal y como es y lo perdona para luego, a través de la obra del Espíritu Santo, irlo santificando, irlo moldeando a la imagen del Señor. Todo el evangelio paulino, es decir, todo el evangelio que Pablo escribe en cada uno de sus escritos, puede quedar sumarizado en esta frase: Dios es quien justifica al impío. Cuando usted lea el resto de Romanos o lea cualquiera de las cartas de Pablo, ya sean las cartas personales o las cartas pastorales, usted puede entender que todo se resume, el evangelio de él se resume en que Dios justifica al impío, y ahí podemos ver todo el tema doctrinal referente a la gracia de Dios, a la obra salvadora del Señor Jesucristo a través de la crucifixión en la cruz del Calvario y su resurrección, y también a la justificación por medio de la fe. Para los que tienen el diccionario Strong o quieren apuntarlo, como siempre se los digo, vamos a ver lo que significa impío. Está en el Strong 765 y es una palabra que viene del griego asebes. Significa una persona irreverente, un inicuo. Y en este pasaje específico de Romanos 4, implica también que hay una exposición al castigo. Tiene también algunos sinónimos que son que el ser pecaminoso, profano, insultador, aquel que aborrece a Dios. Si usted tiene alguna consulta o quiere agregar algo, sabe que tiene
en la casilla de comentarios del Facebook, puede ir poniendo sus consultas o sus dudas y vamos a irlas aclarando y vamos a irlas leyendo también para que todos podamos participar. Vamos a ver entonces ahora lo que nos dice el versículo, la porción de versículos del 6 al 8, para ir desgranando también lo que nos habla Pablo a través de esos versículos. Dice de esta manera: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es una porción preciosa que Pablo nos regala, que está referenciada al Salmo 32. Este salmo nos habla sobre el perdón. Quienes han tenido la oportunidad de asistir a los ayunos en su momento de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, o ha escuchado a la pastora Eunice Vindas hablar sobre este salmo, una gran explicación de lo que es el Salmo 32, que habla sobre el perdón de Dios. Y entonces Pablo acá en esta porción de versículos nos presenta al rey David, al hombre David, al ungido David, como un segundo ejemplo de lo que es la justificación por la fe, citando precisamente este Salmo 32. Yo no sé usted, pero a veces cuando uno lee la palabra de Dios y uno se encuentra que dice respecto a David que era un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando uno lee cuando Dios nombra al rey Salomón como rey después de la muerte de su padre David, el Señor le dice a Salomón: sé perfecto como tu padre David fue perfecto, y camina delante de mí como lo hizo tu padre David. Y cuando uno lee la historia de David en Primera y Segunda de Samuel, a veces pueden quedar ciertas dudas de cómo es posible que David hubiese transgredido un montón de leyes que estaban establecidas para el pueblo judío y Dios hable así de él. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo que está hablando aquí Pablo, que quiere decir que David no fue justificado en ningún momento por las obras que realizó, ni tampoco fue condenado por ello, sino que él fue justificado por la fe que él tenía en aquel en quien podía salvarle. Y este Salmo 32 habla claramente de lo que él entendía, de lo que era el perdón de Dios. La frase que se cita ahí, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, demuestran que la justicia de David no se basó en sus obras, sino en esa fe de que Dios podía salvarlo y que Dios podía justificarlo cuando él se arrepintió de su pecado, cuando él vino delante del Señor, cambió su caminar, Dios lo perdonó, lo justificó y lo hizo engrandecer. Y la base de la justificación no es la inocencia del hombre, porque sabemos que en el hombre no hay inocencia alguna, sino que se trata de la benevolencia, la gracia de Dios que nos carga, que no carga en la cuenta del pecador sus pecados. Por eso la palabra nos enseña también de que cuando Dios perdona nuestros pecados, se olvida de que se olvidó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros sabemos, hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, algunas veces una culpabilidad por un error, por un pecado cometido, pero Dios no se acuerda de ello. Cuando nosotros venimos delante del Señor, le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestro pecado, buscamos caminar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que nos guía. Aún así, cuando nos equivocamos, porque vamos a seguirnos equivocando, el Señor nos perdona y Él ya no se acuerda de esos pecados, sino que nos toma totalmente como inocentes, aunque nosotros no lo seamos. Es decir, como hemos hablado en otras ocasiones, se trata de la obra salvadora del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Sobre este versículo 7 hay un texto muy hermoso que Martín Lutero comentó respecto a esto, y dice de la siguiente manera: por cuanto los santos
siempre están conscientes de su pecado y ruegan la justicia de Dios de acuerdo con su misericordia, Dios también siempre los considera justos. Así que ante sí, es decir, ante ellos mismos, son injustos, pero debido a su confesión de pecados son considerados justos delante de Dios. En realidad, ellos son pecadores, mas son justos, según el juicio de Dios misericordioso. Son justos sin entenderlo e injustos según sus propias conciencias. De hecho, son pecadores, pero justos en esperanza. Sin duda alguna, mire, cuando uno lee algo así y uno puede entender la palabra de Dios desde esa perspectiva, lo único que nos queda es llenarnos de gozo. Porque de hecho, como dice la última frase que le leí, somos pecadores, pero justos en esperanza. Seguimos siendo pecadores mientras estemos en esta carne. Eso lo vamos a ver algunas semanas adelante cuando hablemos del capítulo 7 del libro de Romanos. Pero para Dios, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra creencia y en nuestra permanencia en el Señor Jesucristo, nosotros ya hemos sido justificados, somos perdonados y somos justos delante de Dios. Qué verdad más preciosa la que nos regala el Señor a través de su palabra y a través de este capítulo 4 del libro de Romanos. Vamos a seguir entonces con la porción de los versículos 9 y 10. Le repito, si usted tiene hasta el momento una duda, una consulta, póngalo ahí en los comentarios. Si usted todavía está con nosotros, póngalo en los comentarios para saber que todavía está usted ahí aprendiendo de la palabra de Dios juntamente conmigo y con todos los que están conectados. Versículos 9 y 10, vamos a leerlos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vean, acá hay una cosa que nos deja a nosotros ver la realidad de lo que Dios hizo en nosotros a través de Abraham, y lo vamos a explicar de esta manera. Abraham fue contado como justo delante de Dios antes de haberse circuncidado. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 7. Apúntelo por ahí y luego si usted vuelve a ver el video, ya sea aquí en la página, en el grupo que lo vamos a subir posterior o en el canal de YouTube, usted puede ahí buscar nuevamente las citas y darse cuenta de esto que estamos diciendo. Entonces, Abraham fue contado como justo delante de Dios antes de haberse circuncidado, como le decía, eso está en el capítulo 17 del libro de Génesis, por lo cual la circuncisión resulta innecesaria para tomar parte del pueblo de Dios. Y esto es muy relevante en nuestro tiempo y en nuestro entendimiento, porque como hablábamos hace un rato, con toda esta doctrina judaizante, hay muchas personas que hoy en día, incluso ya con una edad avanzada, han decidido circuncidarse, creyendo que por hacer eso en su carne, ellos van a estar más cercanos a Dios y van a cumplir con preceptos que fueron totalmente ya desechados de parte de Dios y que no son además para nosotros, los que no somos del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Que esta verdad es un argumento fuerte en contra de la doctrina judaizante, la cual busca revivir mitos y costumbres innecesarios, como ya lo hemos dicho, creyendo que con ellos se alcanzará mayor beneficio y favor de Dios. La fe, y Abraham como su mayor representante de la fe, es exaltado en toda la Escritura como medio para alcanzar justificación ante Dios. En el Nuevo Testamento, esta fe está fundamentada en Cristo Jesús. El que cree alcanza salvación y vida eterna. Quien no cree está sujeto a juicio. Entonces, ¿cuál es la relevancia de que Abraham haya sido llamado antes de la circuncisión?
que Dios le da a él una promesa. Él va a ser padre de multitudes, va a ser padre de naciones. Para el pueblo judío hubo un pacto en el cual el pueblo judío, la descendencia de Abraham, toda esa etnia, tenía que circuncidarse. Pero para nosotros, los que somos ajenos al pueblo judío, no tenemos que cumplir con ese precepto, y entonces el hecho de que Abraham haya sido llamado antes de la circuncisión y haya sido justificado por Dios por esa fe en la que él creyó en el llamado de Dios, nos da a nosotros la esperanza y el entendimiento de que no necesitamos de esos rituales y costumbres que vienen del pueblo judío. Versículos 11 y 12. Dice de esta manera: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham recibe el mandato de la circuncisión como una garantía interna, lo que nos habla ahí respecto a un sello, y una externa de la promesa de Dios sobre él y sus generaciones, así como la promesa sobre todas las familias de la tierra. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 28, capítulo 14. Entonces, en otras palabras, la circuncisión evidenció y ratificó la justicia por la fe que Abraham recibió antes de circuncidarse. Esto nos quiere decir, como venimos hablando, que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, estemos o no circuncidados, aquellos que son judíos que se circuncidaron por mandato y aquellos que decidieron asumir la religión judía y tomaron también sus rituales y se circuncidaron, todos tenemos la bendición de ser hechos hijos de Dios a raíz de la justificación de Dios por el llamamiento de Abraham antes de circuncidarse y por el cumplimiento de Abraham del mandato de haberse circuncidado. Espero me esté explicando correctamente. De aquí vamos a sacar dos palabras importantes que tenemos que tomar en consideración. La primera palabra es señal. Esta palabra usted la encuentra en el Strong 4592, 4592 en la concordancia Strong. Es una palabra del griego simeión y es una indicación especialmente ceremonial o sobrenatural, ya sea un milagro, una muestra o un prodigio, una marca. En este pasaje específico se refiere a una señal con la que se designa, se distingue o se reconoce alguna cosa. Quiere decir que en el momento que Abraham se circuncida y cada uno de los descendientes judíos o aquellas personas que asumieron el judaísmo como una religión se circuncidaron, Dios está ratificando a través de esa marca externa de que esas personas le pertenecen, de que esas personas son suyas, de que hay un pacto que Él hizo con ellos y esa es la marca que lo ratifica. Por otro lado, tenemos otra palabra que es sello, y esta viene del griego esfragis. De esa no tenemos una referencia strong. Nos dice que es una antigua palabra para denotar el sello puesto sobre un libro, un anillo de sellar o la impresión hecha por medio de un sello. Y es también el sello que se nos habla o los sellos que se nos habla en el libro de Apocalipsis. Esto viene a confirmar y formalizar cualquier cosa. Es decir, el hecho de que Abraham se haya circuncidado, dijimos, es una garantía externa.
pero eso también significa interiormente un sello de parte de Dios que confirma y ratifica el pacto que Dios hizo con Abraham, con su pueblo y con todas las generaciones. Y cuando digo su pueblo, hablemoslo, por decirlo de esa manera, de su pueblo extendido, los judíos y los no judíos, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. La señal, en este caso de la circuncisión, garantiza de forma visible y pública la autenticidad de aquello sellado, es decir, la autenticidad de que esa persona pertenece al Señor. Pero aquí hay algo importante que yo quiero que usted tome en consideración y podamos entenderlo con claridad. En nuestro tiempo actual, después de la obra salvadora del Señor Jesucristo, la señal que nosotros tenemos, que le fue dada a Abraham en la circuncisión, la señal para nosotros es la muerte de Cristo, donde nuestros pecados fueron imputados a Él en su obra, la obra que Él realizó. ¿Cuál fue? Venir a la tierra, vivir una vida perfecta, cumplir totalmente con la ley de Dios, ir a la cruz, ser crucificado y resucitar. Y el sello que nosotros recibimos, que formaliza y confirma el pacto de Dios para con nosotros en este tiempo, es el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra fe. Usted puede encontrarse eso en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y los versículos 13 y 14. Entonces, lo que para Abraham fue un sello externo, que fue la circuncisión, para nosotros en este momento es la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y para lo que fue Abraham un sello, el saber que Dios había pactado con él, para nosotros la garantía del pacto que Dios hizo es el haber recibido como arras, como una garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Acá terminamos la primera sección, creo que hoy vamos bastante avanzados. Yo le voy a dar tiempo a usted para que usted me ponga sus comentarios, me ponga alguna consulta si la tiene, para que usted también me ponga un aporte si usted quiere aportar algo respecto a lo que estamos estudiando hoy. Así que voy a darle un chancecito para que usted ponga sus comentarios, voy a estarlo monitoreando y así también aclaramos un poquito la garganta en este momento. Listo. Bueno, no veo comentarios. Vamos a continuar. Hoy no les voy a preguntar si vamos a continuar. Creo que tenemos bastante tiempo. Lo que nos falta es en realidad poco para terminar este capítulo 4 y quiero que aprovechemos entonces para poderlo terminar. Pero por favor, no se quede con dudas, no se quede ahí con consultas, no se quede con aportes. Si usted tiene algo que pueda comentar, hágalo para que así todos vayamos creciendo aún más en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a entrar entonces a la segunda sección que nos dice como título que es la promesa realizada mediante la fe, y para ello entonces vamos a ver lo que nos dice el versículo número 13 del libro de Romanos y lo vamos a desgranar. Dice de la siguiente manera: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa no se cumplió sobre la base de guardar la ley, sino que fue dada para que todos los pecadores sean justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Voy a hacer un comentario antes de seguir. Este versículo que yo acabo de leer me parece que está un poquito diferente de la Biblia que usted tiene si usted está usando una Reina Valera 60. Yo estoy usando una Reina Valera versión extendida, revisada, también 60, pero difiere en algunas poquitas cosas.
Pero entonces, si difiere ahí, el sentido del versículo es exactamente el mismo. Entonces decíamos que, nuevamente para retomar, la promesa no se cumplió sobre la base de guardar la ley. Es decir, Dios no cumple la promesa en Abraham por él haber guardado la ley, sino que fue dada para que todos los pecadores sean justificados por medio de la fe en Cristo. Entonces entendemos que la promesa de Dios y la justificación de Dios para con todos nosotros, incluyendo a Abraham e incluyendo al pueblo judío del Antiguo Testamento, no estaba fundamentada radicalmente sobre el cumplimiento de las obras o el cumplimiento de la ley, sino de la fe en el Dios que les había dado esa ley. Ahora bien, esa promesa no se trata solo de la descrita en Génesis 12:7. Usted puede buscar. ¿De qué nos habla esa promesa de Génesis 12:7? Que Dios le va a dar la tierra a Abraham y a su descendencia. Entonces, no se trata solo de esa promesa, sino de todas las promesas en cadena sobre los hijos de Abraham, sobre la descendencia, que no es solamente física, sino también espiritual en todos y cada uno de los creyentes, la promesa del Mesías y de su obra redentora sobre la humanidad. Entonces, en algún momento algunos pueden creer que las promesas que el Señor está hablando en ese pasaje tienen que ver únicamente con el haber entregado a Abraham la tierra de Canaán, pero no, tiene que ver con todas las promesas que conlleva la obra que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo para salvación del mundo entero. Además, la promesa hecha a Abraham no se trataba, ¿verdad?, como les decía, de solamente la tierra de Canaán, sino también del mundo entero. ¿En qué sentido? En que el mundo como tal va a ser la herencia de todos los creyentes por medio del mundo venidero. Eso lo podemos ver en Hebreos 11 del 10 al 16 y también usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Cuando hablamos de todos los creyentes, por supuesto nos referimos a todo el pueblo de Dios en todas las generaciones, no solamente en nuestras generaciones, sino en todas las generaciones, desde la creación del mundo, pasando por el llamamiento de Abraham, por el establecimiento de Israel, por todo el cumplimiento que hubo a través de la historia del pueblo de Israel a la venida de Jesucristo y a partir de ahí a nosotros los que hemos creído. Coqui nos está escribiendo lo siguiente, vamos a ver. Dice Coqui, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, refiriéndose a este versículo 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Excelente, Coqui, muchas gracias. Me gusta mucho cómo lo explica esa versión de la Nueva Traducción Viviente. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a ir ahora al versículo 14. Ya yo cambié mi Biblia para no diferir con lo que usted está leyendo en pantalla, ni con lo que usted probablemente tiene en este momento allí. Versículo 14 dice de la siguiente manera. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La fe y las obras se oponen entre sí, ya que la fe requiere confiar o descansar en la promesa hecha por Dios, mientras que las obras descansan en depender de forma absoluta de la capacidad humana. No podemos alcanzar la gracia de Dios si buscamos ser justificados por nuestras obras. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que interiorizar y tratar de ponerlo por obra a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque a veces nos enfocamos más en una vivencia cristiana que tiene que ver con la fe. Y creemos quizá que por el hecho de servirle a Dios en la congregación o servirle a Dios en la comunidad o hacer cosas
que están bien, porque no quiero que alguno crea que están mal o que no son necesarias. O sea, está bien que hagamos obras piadosas, como hablábamos la semana pasada, que el libro de Santiago nos indica, la fe sin obras es muerta. Tiene que haber una evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de que nosotros estamos en este momento siendo personas piadosas. Pero nuestra fe y las promesas de Dios no descansan en lo que nosotros hagamos, sino que descansa propiamente en lo que Él es. Y a partir de ahí es que nosotros tenemos que entender de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida por la fe que tenemos en el Señor, por la obra que Dios hizo por nosotros y porque el que las prometió es fiel y justo para cumplir lo que prometió. Por eso la misma palabra nos enseña que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir y no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que depende única y exclusivamente de su gracia, de su misericordia y de que su palabra es verdad. Versículo 15. Dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley de Dios en general solo pone en evidencia la pecaminosidad y culpa del ser humano. Si no hubiese ley, no habría transgresión. Esto no implica que si no hubiese ley, no hay pecado, sino que la ley nos pone en evidencia a nosotros y nos ayuda a ver aquello de lo cual Dios por su gracia nos ha perdonado. Nosotros no podemos olvidar lo que habíamos estudiado en el capítulo 2 del libro de Romanos, que el pastor Francisco Valverde nos dio la enseñanza de que las personas que no tienen la ley de Dios, las personas que nunca han leído una Biblia, que nunca han escuchado incluso sobre Dios, el Señor ha plantado en ellos una conciencia que les indica lo que está bien y lo que está mal. Entonces, el hecho de que una persona no conozca la ley no quiere decir que no sea transgresor. Lo que nos quiere decir este pasaje es que la ley lo que hace es evidenciar nuestra pecaminosidad. Y no tenemos que verlo tampoco cuando estudiamos la palabra de Dios en general, no tenemos que verlo como algo que Dios nos está ahí señalando y apuntando como diciendo, usted es esto y esto y esto y esto y esto, sino más bien que nosotros podamos tomar esa palabra, tomarla como si fuera un espejo para nosotros, vernos en ella reflejados y cuando leemos algo que el Espíritu Santo nos inquieta y nos dice, estás fallando en esto, o estás cometiendo tal y tal cosa que es contraria a mi palabra, a mi verdad, entonces pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que a través de Él nosotros podamos poner por obra la palabra y empezar a santificarnos para Dios. Pero eso es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios, evidenciar aquellas cosas que Dios ha considerado, ha establecido que no son correctas, que son pecado delante de Él, y nosotros poder usar esa palabra para ser transformados. Vamos a ir ahora a la porción del versículo 16 y 17, que dice de la siguiente manera. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En esta porción del capítulo 16 y 17 nos apunta a la relación especial que hay entre la fe y la gracia de Dios, donde la fe nos indica o nos lleva a confiar en el esfuerzo y el cumplimiento de otro
y la gracia consiste en recibir de manera inmerecida el mérito y recompensas alcanzados por ese otro, que en este caso estamos claros que ese otro a quien nosotros podemos acudir es el Señor Jesús y la obra que Él realizó para con nosotros y para con toda la humanidad. Cuando indica en la palabra que Abraham es padre de todos nosotros, nos habla de que la promesa no es solo para los descendientes de la ley de Dios, es decir, para el pueblo judío, sino también los de la fe, tal como se establece en Génesis capítulo 17 del 4 al 6, donde nos indica que Abraham sería padre de naciones y no solamente de una nación. Ahora, la porción del versículo 18 al 25 que vamos a leer a continuación y que vamos a desgranar a continuación, nos indica la necesidad de seguir el ejemplo de fe de Abraham. Antes de continuar, quiero saludar a doña Chuy García, que se ha unido a la transmisión y ella nos ve desde México. A Andrei Robles, saludos a Andrei, que es de la iglesia del pastor Wilson Pérez, Vida en Victoria, allá en Nauruca. El pastor Gustavo Zúñiga, que también nos está acompañando, pastor, bienvenido. Y a mi cuñada y gemela de mi esposa, a quien tengo también en muy alta estima, realmente la quiero muchísimo, Alejandra Ramírez González. Pastora Gladys, gracias por su mensaje. Bendiciones, doña Chuy, también para usted. Vamos a ir entonces ahora sí al versículo 18 y 19 del capítulo 4 de Romanos, que nos dice lo siguiente. El que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La frase que nos habla acá estos versículos, esperanza contra esperanza, que lo podemos ver en el versículo 18, nos indica que la expectativa en la que se confiaba era una locura frente a las circunstancias, tanto de Abraham como de su esposa Sara. Cuando uno lee la historia de Abraham y de Sara en relación con la promesa de Dios de darles un hijo, uno pensaría que es algo totalmente imposible. Ellos eran de muy avanzada edad y, como lo dice la palabra, se consideraban casi como muertos. Entonces, esa frase, esperanza contra esperanza, el primer tipo de esperanza que se nos menciona ahí se refiere al hecho de esperar aquello que puede proceder de la naturaleza humana. Es decir, lo que puede ser hecho realmente más allá de un tema de milagro, sino de forma natural. Y la siguiente porción de esa frase, contra esperanza, hace alusión a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es decir, aunque no había ninguna posibilidad humana y natural para esperar en lo que Dios había prometido, Abraham creyó en la promesa y le fue suficiente, aunque su esperanza en sí fuese increíble. Es decir, él sabía muy bien quién lo había llamado, él sabía quién prometió y sabía que ese que prometió iba a cumplir y tenía no solamente el cumplir, sino el poder para hacerlo. Su fe se apoyó en una esperanza sobrenatural, al margen de cualquier posibilidad y al margen de cualquier esperanza humana. Y eso a nosotros nos tiene que enseñar hoy respecto a la fe, precisamente eso. Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, de crisis, por muchas razones. Personas que hoy quizás están atravesando angustia, depresión, soledad, alguna situación de falta de recursos, en fin, muchas situaciones que pueden presentarse. Y no hablemos solamente de ahora, sino a lo largo de nuestra vida. Tenemos que tener claro a quién hemos creído. Tenemos que tener claro quién es el que nos ha hecho sus hijos. Tenemos que tener claro quién es el que nos llamó y nos buscó. Porque como hemos estudiado semanas anteriores, no es que nosotros buscamos a Dios, es que Él nos buscó, es que Él nos llamó, es que Él desde antes de la fundación del mundo nos predestinó.
Y hemos visto en cada uno de nosotros, yo sé que cada uno de nosotros tiene testimonios tremendos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuando Dios hace una promesa, Él la va a cumplir. No la va a cumplir cuando yo quiero, no la va a cumplir probablemente de la manera que yo quiero, pero Él la va a cumplir de la mejor manera para mí, de la manera que Él sabe que yo necesito, en el tiempo que Él sabe que yo la necesito. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en que si Él prometió algo, y mucho más si esas promesas están en su palabra escritas, Él las va a cumplir para nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él considere. Simplemente nosotros debemos esperar lo que Dios va a hacer y de la manera que Dios decida que lo va a hacer, sin entrar en angustia, sin entrar en desesperación, sabiendo que Él no miente y Él tiene el poder para cumplir cualquier cosa, a pesar de que el mundo diga lo contrario, a pesar de que nuestros ojos naturales vean la imposibilidad de hacerlo. Él es sobrenatural, Él se mueve en otras dimensiones y tiene el poder para hacer las cosas realidad. Versículos 20 y 21, vamos a ver lo que nos dicen. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham aumentó con la espera. Vean qué importante es esto que vamos a aprender de estos dos versículos. En lugar de debilitarse, como nos ocurre en ciertos momentos de prueba, de angustia, de tribulación, él se fortaleció y entre más aumentaba su fe, más glorificaba a Dios por ello. Entendía claramente que aquel que prometió tenía el poder para cumplir lo que había prometido, lo que acabamos de decir. Entonces, cuando nosotros estamos en diversas pruebas y estamos esperando el cumplimiento de una promesa de Dios para nuestra vida, nosotros en medio de esa espera lo que tenemos que hacer es fortalecernos en la fe, no debilitarnos. Por eso algunos me han escuchado, no a través de estos estudios quizá, pero en otras transmisiones y en otro momento, decir que yo considero realmente que este tiempo de cuarentena y este tiempo de pandemia tiene que servirnos a nosotros para que cuando todo esto pase y nosotros podamos salir libremente, podamos volver a las congregaciones, podamos volver a los trabajos, podamos volver a la cotidianidad de la vida, con las nuevas normativas que van a haber y todo lo demás, nosotros tenemos que salir de nuestro hogar siendo diferentes. Tenemos que haber crecido espiritualmente, tenemos que haber dejado que Dios nos transformara, nuestra fe tiene que haber aumentado. No sería correcto realmente y no sería tampoco, creo que, agradable delante de Dios, ni buen testimonio para nadie, que nosotros salgamos de todo este tiempo en derrota, porque nosotros sabemos quién nos sostiene, sabemos quién ha prometido sobre nosotros que vienen cosas diferentes y sabemos que Él nos va a llevar de acuerdo a su propósito y su voluntad a cumplir su obra, a cumplir su propósito en nosotros y tenemos una obligación hasta cierto punto de salir transformados de este tiempo. No hay excusa hoy en día para decir no tengo tiempo de estudiar la palabra, no tengo tiempo de leerla, no tengo tiempo de orar, no tengo chance de glorificar a Dios. No hay ninguna excusa en este momento porque Dios a través de esta pandemia, no con eso quiero decir que Dios la haya mandado, pero a través de esta pandemia nos deja ver que a veces son más las excusas que tenemos para poder crecer espiritualmente y para poder nosotros llenarnos cada día más del Espíritu Santo, son más las excusas realmente que las posibilidades que tenemos. Entonces de aquí nosotros tenemos que tomar nota, interiorizar eso que nos está diciendo. Abraham fue creciendo en la fe conforme esperaba y conforme el tiempo pasaba, él no dudaba de que Dios iba a hacerlo y Dios lo hizo. Versículo número 22. Dice de la siguiente manera: por lo cual también su fe le fue contada
por justicia. La frase su fe le fue contada por justicia se refiere al hecho de que la fe de Abraham se apoyaba sobre la palabra de Dios, lo que Dios le dijo, lo que Dios le prometió, por lo cual él no rechazó la promesa que le fue hecha, y eso lo justificó ante Dios, el creer sin dudas. Nosotros, cuando hemos decidido creer en Dios, en su palabra, en sus promesas, no podemos ser fluctuantes y dudar. No podemos ser tibios como la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que ser calientes. Tenemos que entender que Dios prometió y Dios cumplirá. Y nunca dudar, porque el que duda definitivamente en algún momento no va a recibir aquello que estaba esperando. Pero aquellos que logramos poner nuestra esperanza en el Señor y saber que Él lo va a hacer, podemos fortificarnos cada día más, aumentar la fe, crecer cada día más, y vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Y no podemos decir que alguno de nosotros, bueno, no lo sé. Yo personalmente, mejor no voy a hablar sobre ustedes, yo personalmente he tenido en algún momento de mi vida dudas. Sin embargo, Dios me ha hecho conocer a lo largo de toda mi vida, desde el momento que Él me llamó, desde el momento que Él se reveló a mí, me ha ido haciendo ver la realidad de lo que Él es, de lo que Él es capaz de hacer en mi vida, de la forma en que Él trabaja y actúa, y entonces eso me ha ayudado definitivamente a seguir confiando y creyendo en el Señor. Pero a veces en nuestra humanidad, por supuesto que pueden haber dudas. Sin embargo, para que nosotros nos sea contado como justicia nuestra fe, definitivamente tenemos que quitar de en medio de nosotros toda la duda. Pastora Marisa Duarte, bienvenida a la transmisión. No sé hace cuánto se unió, pero hasta ahorita estoy viendo su mensaje. Vamos a seguir, ya nos quedan solamente 3 versículos. Vamos a seguir con esta porción del versículo 23 y 24 que nos dice de la siguiente manera. Pero antes vamos a leer un mensaje que nos está poniendo el pastor Francisco Valverde, que dice así: muchos cristianos fallamos porque exigimos frutos a la fe ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Y si no los obtenemos, nos desanimamos hasta el punto de desconfiar de la propia palabra de Dios. Sin embargo, la fe es como la concepción natural. Debe esperarse el tiempo necesario, el tiempo de la vida, el tiempo de Dios para que el fruto por fin aparezca. Abraham fue declarado justo en el mismo acto de creerle a Dios. Sin embargo, los frutos de esa justificación tardaron algún tiempo en aparecer. Totalmente, Fran, muchas gracias por ese comentario. Y yo le voy a agregar una cosa que me viene en este momento a la mente a través de lo que Fran está comentando. No solamente es que nosotros queremos frutos ahora mismo, de por sí que en este tiempo del express, como le llamo yo, donde todo lo queremos rápido, donde 1 minuto de microondas parece una eternidad, a veces queremos que Dios haga las cosas ya porque sí. Dios no va a hacer nada o no va a llevarnos a nosotros a otro nivel hasta que nosotros no estemos preparados emocionalmente, psicológicamente, académicamente y espiritualmente y ministerialmente, le voy a agregar, para dar el paso que Dios quiere que demos. Él no nos va a mandar a la batalla sin haber sido entrenados, y eso nosotros lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras, por un lado. Por otro lado también, a veces viene el desánimo, no solo porque queremos las cosas ya, como dice Fran, sino porque nosotros también nos ponemos exigencias que Dios no nos puso. Y queremos hacer cosas en nuestras fuerzas, creyendo que podemos cambiar o podemos variar algunas cosas de nuestra vida en nuestras fuerzas, y no dejamos que Dios actúe. Y eso también nos trae desánimo, porque entonces es cuando decimos, porque Dios no me ayuda, porque Dios no me quita, porque Dios no hace, pero Él está actuando en el tiempo de Él y conforme a lo que nosotros podemos soportar. Entonces definitivamente, sí, Frank, como usted lo dice, muy acertado, debemos definitivamente esperar a que los frutos vengan a través del Espíritu Santo y a través de lo que Dios quiere enseñarnos y de la forma en la que Él nos está preparando. Entonces, ahora sí, vamos a pasar entonces a la porción de versículos 23 y 24 que
nos dice de la siguiente manera: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Escrituras tan antiguas como Génesis, que está estimado que fue escrito entre el año 1500 y el 1300 antes de Cristo, esto fue en el segundo siglo, ya apuntaban hacia la salvación para la humanidad, es decir, la fe en la promesa de Dios, que se resume en una persona, Cristo Jesús. Al creer en Cristo, nuestra fe es contada por justicia. Y entonces, como podemos ver ahí, desde ya tiempos antiguos, aunque fue revelado a partir de la llegada del Señor Jesús en su primera venida, desde tiempos antiguos ya se apuntaba en estas escrituras de Génesis, que son las más antiguas que tenemos, ya se apuntaba de que iba a haber una salvación para los hombres que no se radicaba, no se fundamentaba en las obras de las personas ni en el cumplimiento de una ley, sino en la fe salvadora de Dios que vino a través del Señor Jesucristo. Y vamos a entrar ahora sí ya al último versículo que nos habla este capítulo 4 del libro de Romanos, y es el versículo 25, y nos dice lo siguiente: el cual fue entregado, hablando de nuestro Señor Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tanto la muerte como la resurrección del Señor Jesucristo son necesarios para el perdón de pecados. Sumamente necesarios, mis amados. La muerte y resurrección de Cristo para el perdón de nuestros pecados. La resurrección de Cristo fue la demostración de que Dios aceptó su vida perfecta de obediencia y cumplimiento de la ley. Su obediencia ante el sufrimiento y su muerte expiatoria como pago total por el pecado de la humanidad. Ya no descargará su ira por el pecado y contra el pecado para aquellos que acepten y crean en la obra salvífica de su Hijo. Pero tenemos que entender esto. Y aquí quiero que usted me ponga mucha atención. Esto es lo que nosotros tenemos que tener sumamente claro. Nosotros vamos a ser castigados y justificados en Cristo Jesús, es decir, si nosotros creemos en Dios, si nosotros perseveramos en el Señor, nos mantenemos en Cristo, que es una frase que usa mucho Pablo, en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, somos obedientes a la palabra, nos sometemos a la palabra, nos sometemos al Espíritu Santo y su poder en nosotros. Nuestros pecados ya fueron castigados y justificados en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Pero para aquellos que no creen en la fe del Evangelio de salvación del Señor Jesucristo, los pecados van a ser castigados y condenados sin Cristo en el día del juicio. Y es una realidad que no podemos pasar por alto. Muchas personas hoy en día creen que el infierno no existe, y lamentablemente hay algún sector de la iglesia cristiana a nivel mundial que está predicando que el infierno no existe y que el cielo no existe, y una serie de doctrinas de demonios que han surgido en los últimos tiempos y tenían que surgir porque está escrito. Pero nosotros tenemos que tener claro que nuestro castigo ya fue dado en Cristo Jesús en la cruz. El Señor Jesús llevó ese castigo por nosotros. Aquellos que no creen en el Evangelio serán castigados en el día del juicio final. Para finalizar, yo quiero que usted ahí, si puede, nos ponga un comentario, nos ponga una observación más. Pero para finalizar, yo quisiera leerle este comentario bonito que me encontré, y muy esperanzador también, que me encontré, que hace Charles Spurgeon sobre este capítulo 4 de Romanos, como un resumen general de lo que nos quiere decir el capítulo 4. Y dice que todas las promesas en la palabra de Dios pertenecen a quienes las reclaman por la fe.
Todas las promesas de Dios, amado hermano, absolutamente todas las promesas de Dios que están en la palabra de Dios, que Dios ha dado para cada uno de nosotros como hijos suyos, todas están disponibles para nosotros. Nos pertenecen porque Dios así lo estableció y están disponibles para aquellos que las reclamamos en fe, para aquellos que creemos realmente que quien lo prometió lo va a cumplir y descansamos en esas promesas. Yo no quiero cerrar esta transmisión sin antes decirle a usted que no importa lo que usted esté pasando, la palabra de Dios está llena de promesas, promesas maravillosas de parte de Dios. Y usted y yo como hijos de Dios podemos apropiarnos de esas promesas cuando creemos en fe realmente en lo que Dios ha prometido y en el poder que Él tiene para hacerlo. Dice Vanessa González, entonces el infierno sí existe. Sí, Vanessa, el infierno sí existe. La palabra de Dios lo dice claramente. El infierno es un lugar de tormento para aquellos que no creyeron en el Señor Jesús, que vivieron una vida de pecado y en el día del juicio final van a ser juzgados y van a ser enviados al infierno. Eso nos enseña la palabra. Más adelante en otros estudios, cuando veamos un poco más, no solo el libro de Romanos, sino más adelante en otros libros que si el Señor lo permite vamos a estudiar, vamos a poder ver evidencias de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el infierno. Pero sí, el infierno es tan real como el cielo es tan real, como es tan real cada uno de ustedes, como es tan real los cuadernos, las Biblias que ustedes tienen a mano, están en otra dimensión, quizá una dimensión espiritual, pero es sumamente real. Gracias a cada uno de los que se han conectado. Muchas gracias, Jason, por tu mensaje. Gracias, Fran. Gracias, Pastora Marisa, Doña Chuy. Bueno, hay 14 personas conectadas en este momento. Gracias a cada uno de ustedes por respaldarnos, por acompañarnos, por hacer de este tiempo un tiempo de edificación, un tiempo de refrigerio, un viernes más que el Señor nos da la oportunidad de conocer de su palabra. Como siempre les pongo en los mensajes, hagamos del estudio de la palabra un hábito. Yo no quisiera irme sin antes que podamos orar y cerrar esta transmisión realmente poniendo las cosas delante del Señor. Gracias y bendiciones a ti también, Eribe, por acompañarnos y a cada uno de los que están ahí. Entonces yo le voy a pedir que usted ahí pueda cerrar sus ojos y vamos a poner ya lo que nos resta de la noche y de estos días que vienen delante del Señor. Padre amado, te damos gracias, amado Salvador, por este tiempo que hemos tenido de estudio de la palabra, Señor. Que definitivamente nos ayuda a entenderte mejor, que definitivamente nos enseña, Señor, que tú eres real, nos enseña que cada una de las cosas que están escritas en este libro se van a cumplir. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en estos días, Señor, que vienen por delante, nosotros podamos rumiar apropiadamente cada versículo que hemos estudiado en este tiempo, Señor, y podamos ponerlo por obra en nuestra mente, en nuestro corazón, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Señor, a continuar, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a santificarnos cada día más. Señor, que podamos amar tu palabra, Padre Santo, que podamos entender, Señor, que a través de ella alcanzaremos sabiduría, que podamos entender que a través de ella, Señor, nosotros podemos seguir fortalecidos en ti, Señor, que podemos seguir, Señor, perseverando cada día más en nuestra fe. Entender todo lo que hemos estudiado hasta hoy, Señor, que no hay nada que hagamos o dejemos de hacer para acercarnos, Señor, a ti o que nos pueda alejar, sino que es por tu gracia, por la obra salvadora de Cristo, por nuestra fe, Señor, en ti, en tu palabra, en tus promesas, que nosotros alcanzamos la salvación y que hemos sido hechos tus hijos. Yo te doy gracias también, Señor, por cada una de las personas que nos ha acompañado en todo este tiempo, desde que dimos inicio, Señor, pasadita las 7 de la noche hasta este momento. Te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos allí donde ellos se encuentran. Bendice a sus familias. Bendice, Señor, su alacena. Bendice sus finanzas, Padre Santo. Bendice sus negocios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poner por obra tu palabra, Padre. Y bendecimos también a todos aquellos que hoy no pudieron
conectarse, Señor, a este estudio bíblico que en algún momento nos han acompañado. A cada uno de los que forman parte del grupo de Inconmovibles en Facebook, a cada uno de los que forma parte del grupo de Inconmovibles, Señor, en el WhatsApp y del canal de YouTube. A cada uno de ellos, Señor, los bendecimos. Gracias por cada uno de los pastores, Señor, que se unen a las transmisiones, que nos respaldan también, Señor. Por sus congregaciones te pedimos, Señor. Por nuestra congregación Fraternidad Cristiana Santa Fe, Padre, te pedimos. Por cada uno, Señor, de los ministros que tú has levantado, Padre. Hombres y mujeres, Señor, que están dedicados a acercarse más a ti y a hacer tu voluntad, Señor. Por cada uno de ellos yo te pido. Y te damos gracias, te pedimos tener una noche, Señor, llena de tu bendición. Que aún en sueños, Señor, tu Espíritu Santo nos ministre en esta noche, Padre Santo, y que podamos disfrutar de lo que resta del fin de semana, Señor, que va a iniciar, y de la semana que viene por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. No quiero irme sin antes agradecerle nuevamente por la amabilidad y el honor de haber estado con nosotros. Recuerde, por favor, mañana tenemos a través de la página de Hombres de Poder de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, tenemos una reunión especial con un tema especial que va dirigido a los hombres de poder, pero que también, si usted es mujer y nos quiere acompañar, mire, el tema es para que usted se pueda sentar con su esposo, con su hijo, con su papá, con un sobrino, con un vecino que tal vez lo llegó a visitar, no lo sé, aunque ahorita se supone que no se puede, pero si alguien le llegó a visitar y es un hombre y usted es mujer, siéntese ahí, vea la transmisión, disfrute del tema. También en la noche va a haber una transmisión de Generación EJAT para los jóvenes. Si usted tiene adolescentes en su casa o familiares que son adolescentes, jóvenes, invítelos a unirse a esa transmisión. Y el domingo a través de la Fraternidad Cristiana Santa Fe a partir de las 10 de la mañana. Y cada uno de ustedes también apoye las transmisiones de su congregación. Apoya a cada uno de los pastores que están haciendo una labor descomunal para poder llevarle a usted la palabra de Dios, para que usted no se enfríe, para que usted se fortalezca. Mire, usted no tiene idea de todos los artilugios que uno tiene que hacer para poder transmitir, de todo el trabajo, pero lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes, para que Dios pueda ayudarle a usted y usted tenga un refrescamiento espiritual en su vida. Entonces, apoye cada uno de sus ministerios, de sus congregaciones, únase a las transmisiones, aproveche cada día el tiempo y, como siempre le digo, hagamos de la palabra de Dios, del estudio a la palabra de Dios, un hábito. Inconmovibles, ha sido una bendición en esta noche estar con cada uno de ustedes. Que el Señor me los guarde. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana con el capítulo número 5 del libro de Romanos. Bendiciones a todos y que estén muy bien. La gracia que lo cambió todo.